Soy el doctor Hugo Aguayo, director fundador del Centro de Diagnóstico por Imagen. El Centro de Diagnóstico por Imágenes fue fundado hace 40 años. Nos dedicamos exclusivamente al diagnóstico de radiología maxilofacial y dental. Tenemos el personal altamente preparado y las máquinas de última generación. Contamos con 9 sedes, 7 en Lima y 2 en provincias. Lo esperamos en nuestras instalaciones. Estimados colegas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la charla online, donde conversaremos sobre la evaluación tomográfica de los procesos degenerativos de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, entonces, es una estructura anatómica que presenta diversos componentes que están relacionados específicamente al tipo de tejido que lo compone. Entre estos tenemos los tejidos óseos, en los cuales encontramos el componente temporal y el componente mandibular, representado específicamente por el cóndilo mandibular o cabeza de la mandíbula, y los componentes de tejidos blandos, como el disco articular, sinovia, ligamentos y la cápsula articular. Cuando nosotros estamos frente a la necesidad de realizar un examen por imagen o una evaluación de esta región anatómica, es importante diferenciar qué tipo de estructura o tejido quiero evaluar, o por lo menos a partir de qué estructuras óseas voy a iniciar la evaluación en esta articulación. Es así que normalmente cuando nosotros hacemos una evaluación clínica donde el paciente nos presenta los signos y síntomas relacionados a la articulación temporomandibular, debemos estudiar la misma partiendo siempre por la evaluación de los tejidos óseos, los mismos que nos van a, la misma evaluación que nos va a permitir determinar qué características o qué cambios presenta la anatomía normal de cada uno de estos tejidos. Entonces, siendo la evaluación clínica determinante para el examen de la articulación, debemos recordar que tenemos diversos métodos de examen por imagen que nos muestran esta región anatómica. Y veamos aquí. Yo indiqué la palabra muestran, no necesariamente que nos permiten hacer una evaluación con precisión de esta región anatómica, pero sí que nos van a mostrar en un examen por imagen único ambas articulaciones, como sería la radiografía panorámica, y que además nos va a mostrar cambios óseos que van a estar presentes en la articulación siempre y cuando tengan una mayor tiempo de permanencia en el paciente, es decir, cambios óseos más evidentes que puedan ser proyectados en este examen bidimensional van a ser observados y diferenciados en una radiografía panorámica. Esto no siempre va a suceder en la misma magnitud de observación en la radiografía panorámica, dado que el efecto o el principio de formación de una imagen bidimensional como es esta radiografía normalmente no permite hacer una evaluación precisa y completa de toda esta región articular. Sin embargo, la podemos utilizar como una herramienta de imagen que nos va a dar una idea inicial de qué es lo que queremos buscar en el paciente, de qué cambios aparentes están presentes en la articulación temporomandibular en el paciente. Así como en esta radiografía nosotros podemos observar entonces las características diferenciadas que nos muestra una articulación o una cabeza de la mandíbula del lado derecho con la cabeza de la mandíbula del lado izquierdo, donde evidentemente podemos diferenciar cambios como los facetamientos que presenta este contorno anterior del lado derecho con el contorno anterior observado en el lado izquierdo, esta proyección de contorno anterior. Asimismo, también podemos observar la diferencia de densidades que nos presentan ambas
ambas cabezas de la mandíbula, como la cabeza de la mandíbula del lado derecho nos presenta una densidad diferente a la del lado izquierdo. Asimismo también este contorno a nivel del cuello del cóndilo en la proyección anterior, no representa el borde anterior, sino más bien la proyección anterior que nos muestra esta imagen bidimensional, también nos muestra una marcada diferencia con este aspecto anatómico que refleja el lado derecho. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con diversas características radiográficas que nos presentan estos cambios de todos los aspectos que vamos a evaluar en la articulación, debemos siempre relacionarlos a la clínica de nuestro paciente. Saber si la condición que el paciente presenta en ese momento, sintomatológica, de presencia de algún ruido asociado, etcétera, dificultad de apertura, etcétera, etcétera, de alguna manera se relaciona a la condición del estado actual en el que observamos estos tejidos articulares. Es así que para la evaluación completa de la articulación temporomandibular debemos observarla tal cual lo estamos viendo en estos cortes tomográficos, con una evaluación sin sobreproyección de estructuras, en las cuales podamos reconocer todo el contorno de la estructura anatómica del componente mandibular, que es la cabeza de la mandíbula, donde podamos reconocer toda la superficie articular, el borde posterior, la cresta superior, el borde anterior e incluso el contorno anterior y la región del cuello del cóndilo. Asimismo también todas las estructuras que corresponden al componente temporal, como es la fosa mandibular, el techo de la misma, la eminencia articular que termina aquí en el vértice de la eminencia, que es la estructura ósea que también se relaciona a la cabeza de la mandíbula, sobre todo durante el movimiento de traslación de la cabeza de la mandíbula en relación a toda esta superficie de la eminencia articular. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación de estas estructuras anatómicas, las podemos realizar no solamente en un plano, podemos utilizar la evaluación tomográfica y representarla en diversos planos, como en esta imagen inferior, la que nos muestra una vista coronal, que nos presenta inicialmente algunas características, como las vamos a mencionar de aquí a poco, y relaciona también el aspecto del componente mandibular con el componente temporal que forma todo el conjunto, la articulación temporomandibular. Entonces, en estos cortes tomográficos que representan el examen por imagen preciso e ideal para hacer una evaluación milímetro a milímetro de toda la extensión de la articulación temporomandibular, nosotros debemos evaluar algunos aspectos que aquí los he colocado entre viñetas, considerando siempre la necesidad de hacer una evaluación en el paciente, sobre todo en máxima intercuspidación habitual y también en función, en máxima apertura. Sin embargo, el objetivo principal de esta sesión es determinar cuáles son los aspectos que nos llevan de cambios imagenológicos evaluados en la tomografía computarizada con BIM, que nos llevan a determinar el diagnóstico de un proceso degenerativo. Entonces, siendo así, nos interesa más los aspectos anatómicos y nosotros vamos a enfocarlos solo a las tomografías en boca cerrada, a máxima intercuspidación habitual. Entonces, ¿qué aspectos vamos a considerar para esta evaluación? Primero, como nos muestran estas imágenes, la anatomía de ambos componentes de la articulación, la cabeza de la mandíbula y la fosa mandibular y eminencia articular. Estas son características que vamos a tomar en cuenta. Además, también la forma de la cabeza de la mandíbula, que como sabemos es una estructura anatómica que puede adquirir diversas formas, aplanada, redondada, romboidal, etc. Y nosotros debemos diferenciar estas características. El tamaño de la cabeza de la mandíbula, que además sea simétrico un lado del otro, es otra característica que vamos a considerar. La densidad de las estructuras, cómo debe ser la densidad tanto del hueso
que conforma todo el contorno de la cabeza de la mandíbula y las estructuras articulares del componente temporal, y también el espacio que se encuentra dentro del espacio medular de esta estructura ósea. Asimismo, también la evaluación de los espacios articulares, es decir, toda esta región anatómica de los espacios articulares región anatómica que además alberga al tejido blando del disco articular, y que es la estructura blanda, valga la redundancia, que se interpone entre ambos componentes óseos, entre la cabeza de la mandíbula y el componente temporal. Además, también, lo mencionaba, en función vamos a evaluar el desplazamiento de la cabeza de la mandíbula en relación a toda esta eminencia articular. Entonces, son todas las estructuras o las características, que vamos a analizar en cada uno de los cortes milimétricamente que nos ofrece la tomografía computarizada con BIM, y en todos los planos del espacio, con la finalidad de confirmar la integridad de todas las estructuras articulares. ¿Y qué pasa cuando la evaluación tomográfica nos refleja cambios en todos estos ítems que hemos observado en la diapositiva anterior? No observamos una anatomía regular, no observamos espacios anatómicos regulares, observamos densidades diversas en los componentes articulares. ¿Qué es lo que nosotros destacamos al ver estos cambios tomográficos en la evaluación articular? Entonces, es importante diferenciar qué tipo de proceso se puede estar presentando en el paciente relacionado a los nuevos cambios, a las nuevas características que va adoptando la región de los componentes articulares, y que puede estar presente como un proceso de pronto adaptativo, o que puede ser ya parte de signos tomográficos o signos, en este caso imagenológicos, relacionados a un proceso degenerativo que puede estar activo, que puede estar incluso en proceso de una osteoartrosis en el paciente. Entonces, estos cambios nosotros los vamos a diferenciar específicamente con estas características alteradas que vamos a encontrar en los cortes tomográficos, diversas a las que observamos en la diapositiva anterior. Esa imagen que normalmente nos presentaba una regularidad anatómica, una forma anatómica regular, una densidad anatómica normal, vamos a ver que se altera con la presencia ya de cambios degenerativos producto de una respuesta de la región articular a un proceso de una osteoartrosis. Entonces, ¿qué cambios vamos a observar en esta condición en el paciente, en esta condición degenerativa que el paciente puede presentar? Entre los cambios que vamos a presentar, que normalmente se manifiestan en forma secuencial dependiendo de la severidad del proceso degenerativo, vamos a encontrar la presencia de facetamientos o aplanamientos de las superficies articulares, las mismas o el mismo aplanamiento, facetamiento que puede comprometer tanto el borde anterior, la cresta superior o el borde posterior, o incluso también a nivel de los polos, el polo lateral o el polo medial, pueden presentar estos cambios relacionados a etapas iniciales del proceso degenerativo, o también conocido como una osteoartrosis. Seguidamente, estos facetamientos, que inicialmente pueden conservar toda el borde óseo de recubrimiento de los componentes óseos articulares, pueden estar seguidos de fases que erosiona el tejido óseo de revestimiento. Entonces, son fases en las que vamos a encontrar áreas erosivas, y las vamos a describir como tal, como presencia de erosiones en las superficies de contorno articular. Esto puede estar presente tanto en la cabeza de la mandíbula como en los componentes temporales, en la fosa mandibular, o la eminencia articular. Asimismo, la
erosión puede condicionar a que haya una respuesta del organismo, es decir, un aumento de tejido óseo circundante estos procesos erosivos, que se conoce como esclerosis o eburnación ósea. En este caso se da por aumento de depósito de tejido óseo en la superficie que corresponde a las características presentes por la degeneración, al facetamiento, a las áreas erosivas, y que pueden estar presentes una vez más en ambos componentes articulares. Entonces, vamos a diferenciarlas principalmente estas características en la erosión como depresiones o irregularidades en los contornos, aquí a nivel de la cabeza de la mandíbula, y en el caso de la esclerosis o eburnación ósea vamos a observar este marcado aumento de la densidad ósea que conforma o que compone el espacio medular de cada una de las estructuras articulares. Entonces vemos como aquí obtenemos una densidad diversa en el lado derecho, diferente a la del lado izquierdo, donde claramente se ve un aumento marcado de la densidad de tejido óseo. Subsecuentemente, en este proceso degenerativo que puede ir incrementando en severidad, podemos encontrar la presencia de formaciones osteofíticas o los osteofitos, conocidos comúnmente como este aspecto de pico de pato, que se da principalmente por el facetamiento o el aplanamiento de las estructuras articulares, formación de hueso subyacente y luego esta formación de hueso subyacente o depósito de estructura mineral ósea va formando este aspecto de osteofito, esta esclerosis de hueso con aspecto de pico de pato o este aspecto más sobresaliente, que se observa aquí a modo de ejemplo en esta tercera imagen o la primera imagen inferior. Este aspecto que se da por la presencia inicial en fases iniciales de generación de facetamientos, depósito de tejido óseo subyacente, y entonces se empieza a producir este ciclo ya de respuesta de los tejidos óseos a esta condición inflamatoria crónica y que se da con la formación de este osteofito. Sumado a eso, se pueden producir desprendimientos de las superficies, así estas áreas erosivas desprendidas, y que pueden dejar en la base de la superficie desprendida, pueden permanecer estas alteraciones descritas como los quistes óseos subcondrales, o estos quistes subcondrales que se encuentran localizados en la superficie del contorno de la estructura articular. Entonces se diferencia básicamente como áreas hipodensas o isodensas en los contornos de las estructuras articulares. Todo este conglomerado de cambios óseos van a dar como resultado entonces la formación de deformidades en la cabeza de la mandíbula. Y sumado a esto, también se puede dar en el tercer punto, la formación de los osteofitos, puede haber también desprendimientos de los mismos. La porción más distal o más externa de los osteofitos se pueden desprender del cuerpo, de la estructura ósea, y formar lo que denominamos como cuerpos óseos libres, que están representados aquí también con esta flecha de color rojo, y que puede estar y que va a estar en este caso asociado a cambios degenerativos en fases mucho más avanzadas. Entonces, todas estas alteraciones, estas deformidades de todas las estructuras óseas articulares, específicamente las deformidades que podemos encontrar en diversos casos en la cabeza de la mandíbula, nos va a representar una condición en el paciente que va a estar relacionada a procesos degenerativos óseos articulares, que en la mayoría de los casos también pueden estar relacionadas o comprometiendo
tejidos blandos, en los cuales cuando ya encontramos fases tan avanzadas como la presencia de cuerpos óseos libres, deformidades marcadas, se recomienda concluir la evaluación de la articulación con métodos de examen que permitan hacer una evaluación de los tejidos blandos, como sería la resonancia magnética. Entonces, este método de diagnóstico por imagen complementaría toda esa evaluación de tejidos óseos que se realiza con la tomografía computarizada con BIM y llegar así a una evaluación completa para el diagnóstico de las estructuras de tejidos óseos y tejidos blandos de la articulación temporomandibular. Entonces, cuando nosotros hacemos esta evaluación, debemos siempre tomar esto en consideración. Vamos a mostrar entonces lo que hemos presentado como características de los procesos degenerativos en algunos casos radiográficos que nosotros hemos presentado. En la tomografía vamos a observar primero la evaluación con el paciente en una evaluación panorámica y luego una evaluación tomográfica para ver el complemento, para ver cómo es que nosotros podemos obtener diferencias en las características imagenológicas que nos presenta la radiografía a diferencia de la tomografía. Comenzamos entonces con este primer caso, una paciente femenina de 26 años, la misma que nos muestra una imagen en la región de la articulación temporomandibular que observamos a este nivel y que si nosotros comparamos con el lado contrario vamos a observar claramente la falta de continuidad que se observa en la región de la proyección anterior del contorno del cóndilo mandibular del lado derecho. Entonces, si nosotros evaluamos esta característica y siempre hacemos la comparación con el lado contralateral, debemos hacer el análisis de las estructuras, de la anatomía, de la forma, del contorno y de la densidad de las estructuras que nos muestre este examen bidimensional. Sumado a eso, en la región del componente temporal del lado izquierdo, del lado derecho, observamos estas áreas, múltiples áreas radiolúcidas que se proyectan sobre la eminencia articular, que también es una característica que no se observa en el lado izquierdo. Entonces, aquí hacemos y tenemos una lista de características o aspectos que determinan la necesidad de hacer un examen tridimensional en este paciente. Recordando además que no todo proceso degenerativo encontrado en un paciente tiene una sintomatología clínica o una clínica asociada. Es decir, el paciente puede presentar procesos o cambios degenerativos en la región articular, pero no siempre estar asociado a dolor o a ruidos articulares o a alguna sintomatología o algún signo clínico que determine o que presente o que demuestre el proceso degenerativo. Entonces, vamos a hacer la evaluación en este paciente de estas características, sobre todo que nos ha llamado la atención comparándolas con el lado izquierdo. En el paciente entonces, un paciente joven de 26 años, como lo vieron en la diapositiva anterior, observamos cambios discretos que ya están siendo presentados en la radiografía panorámica, pero a pesar que la misma no es totalmente precisa para la evaluación de signos iniciales, nos demarca, dependiendo de algunas características, que existen cambios en la composición articular ósea y que nosotros estamos aquí en la imagen tomográfica confirmando estas alteraciones, siempre con un patrón comparativo, el lado derecho, el lado afectado en este caso, con el lado izquierdo, y siempre observándolo en vistas tridimensionales,
en la vista coronal y en la vista sagital. Entonces, en el lado derecho, observamos primero en la vista coronal un facetamiento o un aplanamiento del tercio lateral o del tercio del polo lateral de la cabeza de la mandíbula del lado derecho. Además, también observamos que hay una irregularidad o una pérdida de toda esta estructura de tejido óseo, del contorno de tejido óseo circundante que normalmente rodea toda la estructura ósea del componente mandibular, como lo vemos en el lado sano aquí. Miren, tenemos este contorno óseo que representa a manera de una cortical todo el contorno de la cabeza de la mandíbula. A diferencia del lado comprometido, en el cual no solamente evidenciamos la irregularidad, la pérdida de este contorno, la ausencia del contorno en determinadas áreas anatómicas de la cabeza de la mandíbula, sino también aparente presencia de áreas erosivas, de pérdida de tejido en los contornos de la cabeza, en el contorno, sobre todo en este caso en el contorno superior, en la cresta superior de la cabeza de la mandíbula, y además asociada a la formación de tejido óseo subyacente, al depósito de tejido óseo subyacente, entonces que se conoce ya como una esclerosis. Entonces hay aumento de tejido óseo en respuesta a esta condición inflamatoria que empieza a tener el tejido óseo. Si lo vemos en ambos lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho, en vistas sagitales, vamos a observar las mismas características: irregularidad en las estructuras, irregularidad en el contorno de la cabeza de la mandíbula, no sigue el mismo delineamiento de todo el contorno de la cabeza de la mandíbula. Vemos estas áreas erosionadas en el borde anterior de la cabeza de la mandíbula, muy sutiles. Es un paciente joven, recuerden, pero que ya presenta cambios degenerativos. Entonces es importante hacer una evaluación clínica en este paciente para ver estabilidad de oclusión, etcétera, etcétera. Ver por qué es que este paciente está presentando estos cambios imagenológicos que ya denotan un proceso degenerativo. Diferente en el lado izquierdo, donde se ve las corticales íntegras o el contorno íntegro, la densidad del tejido es diferente, no se observa ningún tipo de erosión de las estructuras. Sumado a eso, en el componente temporal, además, ¿qué encontramos? Observamos esta área hipodensa, que radiográficamente la veíamos como estas áreas radiolúcidas en la región de la eminencia articular, donde normalmente encontraríamos o deberíamos encontrar tejido óseo, como en este lado izquierdo. ¿Qué es lo que sucede? Se da una variante anatómica representada por una neumatización de la eminencia articular, producto de una extensión anterior de las celdillas mastoideas adyacentes. Entonces las celdillas mastoideas empiezan a prolongar su neumatización, a extender su neumatización, alcanzando otras estructuras anatómicas, como en este caso lo hicieron hasta la eminencia articular. En el caso del lado izquierdo también se observa parcialmente esta variante anatómica que solo compromete la porción posterior de la eminencia articular. Entonces también debe ser descrita, no es ningún cambio, recuerden, esto no representa ningún cambio producto del proceso degenerativo. Esto apenas representa una variante anatómica, pero que está comprometiendo parte de la estructura del hueso del componente articular, en este caso la eminencia articular. Sumado a la evaluación multiplanar que nosotros realizamos para el análisis de la articulación, descarte de las características que forman parte del proceso degenerativo, sumamos el examen 3D.
En este caso es importante hacer una representación que demuestre de alguna manera las características de los cambios óseos que presentan todas estas estructuras articulares. Entonces tenemos aquí el componente temporal, la fosa mandibular, la eminencia articular y el componente mandibular, donde sutilmente se observa en el lado derecho estas irregularidades. Cuando nosotros hacemos una segmentación específica solo de la región de la cabeza, de la mandíbula, bueno, la rama mandibular, observamos esta falta de reconstrucción tridimensional en el contorno superior, que puede deberse sí a condiciones inherentes de la reconstrucción o la renderización 3D de la tomografía computarizada con BIM, pero que sumado a la presencia de pérdida de estructura ósea en los componentes articulares, nos va a acentuar estos defectos óseos, este renderizado defectuoso que se observa en la región de la cabeza de la mandíbula, a diferencia del lado izquierdo, en el que al tener una estructura ósea más íntegra, se observan renderizados más lisos, una superficie 3D renderizada mucho más lisa, mucho más limpia, lo que denota justamente la integridad de las estructuras. Recordando con este comentario además que siempre que se hace la evaluación para determinar si existen cambios anatómicos de forma, estructurales, de cambios de densidades, etcétera, en los componentes articulares, deben ser observados en los cortes multiplanares, ¿sí? La reconstrucción 3D apenas es una representación gráfica de esta característica que hemos observado. Aquí tenemos un segundo caso, un paciente femenino también de 54 años, en el cual observamos la presencia de un discreto facetamiento o aplanamiento del lado derecho. Es muy discreto, y si lo comparamos con el lado izquierdo, a diferencia del anterior que nos llamó la atención, que sí era diferente, aparentemente faltaba cortical de contorno o contorno óseo en el cóndilo del lado derecho, y era un paciente joven, sin sintomatología. Aquí tenemos un paciente del mismo sexo con aparente cambio en esta estructura del componente articular mandibular y de mayor edad, de 54 años, pero también característica en común, sin sintomatología clínica. Entonces, ¿por qué es importante un proceso degenerativo? Porque este proceso degenerativo puede no tener una repercusión clínica en un momento determinado, pero esa manifestación clínica se puede presentar en el paciente en cualquier momento, dependiendo de la condición del paciente o de repente alguna asociación con la oclusión, alguna disfunción temporomandibular que el paciente pueda presentar y que determine la aparición recién de los síntomas clínicos. Entonces, el conocimiento de estos cambios que ya se pueden estar presentando en el paciente es importante, o son importantes destacar, porque siempre, recuerden, dentro de todo de la estructura del sistema estomatognático, la relación oclusal con la articulación temporomandibular es una variable que nunca debe perderse en nuestra planificación del tratamiento. Entonces, con este conocimiento y esta primera observación en la radiografía panorámica, pasamos a la evaluación tomográfica. La misma que encontramos en boca cerrada para el lado izquierdo, en vistas coronales y en vistas sagitales, observamos aparentemente este contorno regular de las estructuras, pero estas áreas hipodensas en el contorno superior de la cabeza de la mandíbula, que se observa tanto en vista coronal como en vista sagital, que pueden representar áreas justamente de
formaciones de lesiones de quistes subcondrales. Entonces esto debe ser descartado en todos los cortes para determinar si existe o no pérdida de estructura o por qué se está dando cambios en la densidad del espacio o de los espacios medulares en esta región anatómica, en esta estructura articular. Y comparándolo con el lado derecho, que es el lado que con la radiografía panorámica llamaba inicialmente nuestra atención. El lado izquierdo parecía todo bien, características habituales. En cambio, en el lado derecho, que se veía el facetamiento, veamos qué cambios podemos observar. En la vista coronal podemos resaltar o destacar este marcado facetamiento o aplanamiento del contorno, parte de la cresta superior y del contorno anterior de la cabeza de la mandíbula. Entonces, este marcado facetamiento que incluso llega a formar un ligero depósito de tejido óseo mineral subyacente con una discreta formación aquí de este aspecto de pico de pato conocido como osteofito. Entonces aquí parece que es un segundo cambio. Como lo decía al principio, los cambios óseos en un proceso degenerativo son progresivos. Entonces inicialmente aparece un facetamiento, luego puede darse la erosión, la esclerosis, el osteofito, y aquí vemos entonces que ese facetamiento ya está produciendo una respuesta del tejido óseo subyacente, un depósito de mineral que va a condicionar la posterior formación del osteofito, que en este momento de evaluación aquí aparentemente es muy discreto, muy sutil, pero que siempre es importante relacionar estos hallazgos imagenológicos tomográficos del paciente con la clínica del paciente. Si el paciente tiene alguna dificultad, a veces el paciente no tiene dolor, pero sí denota, por ejemplo, la presencia de ruidos articulares que ya representa una disfunción, ya es una alteración, porque no es normal que la función mastificatoria se realice con la presencia de algún ruido articular. Entonces, eso debemos destacar siempre en relacionar todos los aspectos imagenológicos encontrados con la clínica que presente nuestro paciente. Por otro lado, también en este caso observamos que la disposición espacial de la cabeza de la mandíbula se encuentra más hacia el polo lateral, dejando espacios articulares asimétricos, como son mayor espacio en el espacio articular medial, superior, aquí también anterior, es decir, el cóndilo está más posteriorizado, y más bien una aparente compresión en la región del polo lateral con la superficie articular temporal, y que además la misma presenta aparentemente una mayor densidad de tejido. Es decir, ¿por qué? Porque esa mayor densidad siempre va a ser en respuesta a una condición inflamatoria, es porque es una respuesta del organismo. El mayor depósito de hueso es la respuesta del organismo a un modo de protección, a un agente o a una condición inflamatoria local que el organismo pueda encontrar. Entonces aquí, observando estos cambios degenerativos, el aplanamiento, el facetamiento que no solamente se da a nivel de la cabeza de la mandíbula, sino también en el componente temporal, a nivel de la fosa articular, la fosa mandibular en su polo externo o en la región externa, no el polo externo, en la región externa. Entonces, esta marcada disminución nos puede indicar una compresión articular o también un desplazamiento del disco articular, que el disco articular no esté en toda su posición haciendo una función normal, porque sabemos que el disco articular abraza la cabeza de la mandíbula y se une a la misma justamente a nivel de los polos, a nivel del polo lateral y el polo medial. Entonces, si vemos esta compresión articular aquí, nos tenemos que poner a pensar qué está pasando con el disco articular, cómo es aquí la unión del disco articular, o es un disco articular totalmente comprimido, presionado, o aquí el disco articular no está localizado en esta región anatómica. Entonces, ante estos cambios, y si el paciente una vez más presenta una sintomatología dolorosa, existe la necesidad inmediata de realizar una evaluación
complementaria con una resonancia magnética. Y también, o en su defecto, sugerir una evaluación complementaria para el paciente, porque en este caso no tenemos la evaluación de los tejidos blandos y solo tenemos la evaluación de los tejidos óseos. Y en este último caso, para finalizar, tenemos este paciente de 55 años en el que en la radiografía panorámica inicial evaluada, la paciente refería dolor, ruidos articulares asociados a la apertura y cierre mandibular, y en la evaluación radiográfica podemos observar cambios en la densidad, en la morfología, en la anatomía de la cabeza y la mandíbula del lado izquierdo. El lado derecho también presentaba algunos aspectos que llamaban la atención, aparentemente un discreto facetamiento en la proyección anterior de esta cabeza de la mandíbula, pero algo que seguramente a ustedes también les ha llamado la atención es esta proyección, esta imagen radiopaca proyectada en la porción anterior o delante o por delante de la cabeza de la mandíbula. Entonces, esta imagen, esta estructura es un aspecto que nosotros debemos evaluar. ¿Qué característica, qué cambio se está produciendo a ese nivel y que se asocia a la presencia de un proceso degenerativo en el paciente dependiendo de las características que observemos, ya es un proceso degenerativo crónico, una osteoartrosis, y vamos a ver qué otros cambios se presentan a este nivel. En la tomografía, en los cortes tomográficos, observamos para el lado derecho esta alteración en el contorno, sobre todo a nivel de la región del polo lateral, el aumento de la densidad ósea, no solamente a nivel de la cabeza de la mandíbula, sino también a nivel de toda la fosa mandibular, que normalmente tiene una densidad más homogénea, tiene la densidad del espacio, de los espacios medulares, y aquí observamos prácticamente toda una hiperdensidad, es decir, mayor depósito óseo en esta región anatómica. En una vista sagital del lado derecho observamos una vez más todo este aumento de la densidad, este facetamiento de la vertiente posterior de la eminencia articular, con incluso áreas erosivas. Miren estas irregularidades de todo este contorno de la eminencia articular. Y en el componente mandibular observamos que la cabeza de la mandíbula también se observa facetada, con la presencia de estas áreas hipodensas que pueden representar zonas de quistes subcondrales, esta eburnación ósea o esta esclerosis o aumento de tejido óseo adyacente al facetamiento. Cambios entonces degenerativos observados, que van desde cambios en la forma, en la regularidad de estructuras, en la densidad de estructuras, que denotan y se relacionan directamente con la sintomatología clínica del paciente. Y en el lado izquierdo, donde además observamos de estas características, miren cómo se observa un espacio medular en el hueso del componente temporal. Aquí también tenemos algo de depósito mineral, pero es menor, ¿no? Es mucho menor. Luego en el componente aquí de la cabeza de la mandíbula podemos observar igual el depósito de tejido óseo, depósito mineral. Lo observamos también en ambos lados una marcada disminución del espacio articular. Miren aquí los espacios articulares cómo se encuentran totalmente disminuidos. Entonces no solamente es en el lado derecho, sino también en el lado izquierdo, en las vistas coronales y en las vistas sagitales. Entonces la pregunta de rigor es: ¿cómo está ese disco articular? ¿Cómo está la superficie del disco articular? ¿Hay compresión articular? ¿Hay desplazamiento de disco articular
Eso es lo que se debe estudiar, el complemento. Como lo decía al principio, la articulación temporomandibular no es solo tejido óseo, también es tejido blando, y muchos de los procesos degenerativos van acompañados de daño a los tejidos blandos. Entonces, la importancia de hacer un correcto diagnóstico con el método de examen por imagen de la tomografía con BIM denota justamente eso, estudiar las características de forma precisa de todos los cambios imagenológicos que nos presente la articulación, y que podamos con esto también tener decisión de la necesidad de otros exámenes complementarios. Entonces, en el lado izquierdo, además de esta característica, vamos a observar el aumento de la densidad de la eminencia articular, este facetamiento marcado de la misma, el facetamiento con formación de osteofito del contorno anterior de la eminencia, del contorno anterior de la cabeza de la mandíbula, la eburnación ósea la esclerosis ósea, y esta imagen que se encuentra aquí, esta imagen hiperdensa de densidad ósea, que se encuentra prácticamente aislada, no está relacionada ni a la eminencia ni a la cabeza de la mandíbula, que puede ser compatible con un cuerpo óseo libre, es decir, un desprendimiento o una fragmentación de este osteofito que se ha formado previamente, que en la oclusión o con el tiempo se fragmenta o se fractura, digamos así, se fragmenta y se separa de la estructura ósea a la cual formaba parte inicialmente, y queda como un cuerpo óseo libre. Normalmente estos cuerpos óseos libres nos demarcan que el proceso degenerativo ya está en un curso mucho más avanzado, y todos los cambios en particular, como lo decía, son progresivos, y ya una eburnación y un osteofito, presencia de quistes subcondrales, son características tomográficas que ya denotan una severidad en el proceso degenerativo u osteoartrósico, que sumado a la evaluación clínica y la presencia de sintomatología clínica, obviamente nos puede dar esta condición de una osteoartritis, porque sería una agudización del proceso degenerativo en el momento en el paciente, que va a requerir muchas veces un tratamiento diverso, que eso ya depende de la decisión clínica del especialista. Y aquí tenemos entonces una renderización 3D de este caso, el cual nos muestra en esta imagen, se ve parcialmente este fragmento óseo. Finalmente tenemos aquí otro caso, el paciente femenino de 70 años, que nos muestra una imagen muy parecida a la anterior, la cual nosotros vamos a diferenciar del caso anterior por los cambios que mostraba en la radiografía panorámica el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces podemos concluir que en las consideraciones finales que debemos tomar en cuenta, recordar siempre que la sintomatología clínica en la articulación temporomandibular es un aspecto importante a considerar para la planificación de la necesidad de otros exámenes por imagen. Recordar también que la radiografía panorámica apenas nos muestra cambios muy marcados en las estructuras óseas, y en algunos casos, y muchos de estos casos, va a obviar aspectos iniciales, aspectos incipientes de cambios óseos de un proceso degenerativo. Por último, el estudio de la región de la articulación temporomandibular requiere una evaluación precisa de todas las estructuras óseas, ya que dependiendo a la sintomatología clínica del paciente y aspectos imagenológicos que encontremos en este estudio, va a ser necesaria un complemento por medio de una resonancia magnética para evaluación de estructuras de tejidos blandos como el disco articular. Les agradezco por su tiempo y nos encontramos en una próxima sesión. Que tengan un buen día. Hasta luego.